Hay personas que te salvan la vida y aún así acaban siendo expulsadas de ella, no por error, no por olvido, sino por algo mucho más incómodo, la necesidad de borrar quién fuiste cuando más lo necesitabas. Galdós convirtió esa idea en una de las novelas más duras que escribió, Misericordia. Imaginad un edificio con dos fachadas completamente opuestas, una cara elegante, simétrica, presentable, otra cara desnuda, fea, de espaldas al mundo visible. No es una metáfora, es un edificio real. La parroquia de San Sebastián en Madrid tiene exactamente eso. La fachada sur da a la Plaza del Ángel. Por ahí entra el señorío mercantil. Gente bien vestida, con sus misales y sus buenas conciencias tranquilas. La puerta norte da a la calle de Canizares y mira directamente a los barrios bajos. Galdós arranca Misericordia con esa imagen porque es el diagnóstico de todo lo que viene después. Dos sociedades que respiran el mismo aire, que solo se cruzan cuando una necesita la otra y se ignoran por completo. La propia piedra del edificio lo está diciendo. Bienvenidos a Librolandia. Hoy analizamos Misericordia, de Benito Pérez Galdós, una novela sobre la pobreza, la caridad de escaparate y lo que ocurre cuando la ilusión choca de frente con la realidad. En la puerta norte de San Sebastián no hay mendigos pasivos esperando una moneda. Hay un ejército, una cuadrilla estructurada que hace guardia para cobrar un peaje humano en la frontera de lo divino, con su jerarquía, sus territorios y sus leyes no escritas. Casiana, apodada la Caporala, una mujer alta e imponente que ejerce de jefa absoluta de ese territorio, la matriarca del asfalto. Flora, la burlada, pequeñita, irascible, deslenguada, la resistencia dentro de la propia miseria, siempre dispuesta a cuestionar a la autoridad. Eliseo, cojo y manco, que ostenta el privilegio exclusivo de vender la Semana Católica, lo cual le otorga un estatus casi diplomático entre la miseria. Las mendigas antiguas, las que llevan más de 20 años allí plantadas, tienen el monopolio de los sitios junto a la pila de agua bendita, los mejores asientos del teatro. Las nuevas pelean por las migajas en la intemperie. Si una de las nuevas intenta saltarse esa jerarquía, se desata una violencia física inmediata. A menudo tiene que intervenir la Guardia Civil. No están compartiendo el pan amigablemente, están compitiendo a muerte por monedas de 2 o 5 céntimos. Y aquí hay una pregunta que Galdós lanza sin responderla directamente. Los más desposeídos, los que están en el escalón más bajo, pisoteados por la sociedad, en lugar de unirse replican exactamente las mismas jerarquías opresivas que los mantienen en la calle. Este patrón no es exclusivo de Misericordia. Lo hemos visto también en otras obras de Galdós. Ejemplo, la obra que te dejo en la tarjeta. La burlada acusa a la caporala de ser una falsa pobre. Le grita a los 4 vientos que la tía tiene una casa en 4 caminos con gallinas y cerdos. Se devoran entre ellos. La razón es brutal. Cuando el recurso principal es la limosna aleatoria de un burgués, el control del territorio y la antigüedad son las únicas leyes que garantizan comer ese día. La moralidad cristiana es un lujo que no pueden permitirse. Frente a ese ecosistema salvaje, Galdós coloca los 2 modelos de caridad que estructuran la novela. Don Carlos Moreno Trujillo, un anciano inmensamente rico que forjó su fortuna con negocios de contrabando y que en el ocaso de su vida ha desarrollado una obsesión casi patológica por la religión y la contabilidad. Lleva sus monedas cuidadosamente preparadas en cartuchos, sabe exactamente la calderilla que va a repartir en la puerta sur y la que dejará en la norte. Un contable de la fe. No está ayudando, está gestionando su conciencia. Y la escena que protagoniza con Benina, la protagonista de la novela, es para enmarcarla. Benina es una anciana que en secreto pide limosna para mantener viva a su señora, doña Paca, una burguesa venida menos, completamente arruinada, que no sabe hacer la O con un canuto para sobrevivir. Benina acude a don Carlos buscando un salvavidas económico. Don Carlos le regala un libro de cuentas, una agenda nuevecita y un lápiz, y le suelta un sermón paternalista argumentando que la miseria de doña Paca es simplemente un problema de no llevar un balance adecuado de ingresos y gastos. Concluye su gran acto de piedad asignándole una limosna de 2 duros al mes, 10 pesetas, una cantidad irrisoria para mantener una casa durante un mes. Apenas alcanzaba para comprar las sobras más baratas del mercado en 2 días. Regalar un libro de cuentas a alguien que no tiene absolutamente nada que contabilizar es el triunfo del cinismo burocrático sobre la empatía humana.
Don Carlos hace caridad para comprarse una parcela en el paraíso al menor coste operativo posible. Su limosna es una transacción comercial. Benina hace exactamente lo contrario. Da lo que no tiene, arriesgándose a desmayarse de hambre ella misma, y se esfuerza por proteger la dignidad de quien recibe su ayuda. Pero aquí Galdós introduce una incomodidad deliberada. Benina tiene el vicio del descuento. A lo largo de su vida le ha robado sistemáticamente a sus amos, quedándose con un porcentaje del dinero de las compras diarias. ¿Invalida ese robo su autoridad moral? No, y esa incomodidad es exactamente lo que Galdós busca provocar, porque la realidad no es limpia, y cuando se vuelve insoportable, la moral deja de ser un ideal y se convierte en una herramienta. ¿Y la moral cuando hay hambre? Si exigimos que Benina sea pura e inmaculada, estamos cayendo en la misma trampa romántica del pobre angelico y pasivo que da las gracias con una sonrisa. Galdós hace trizas ese mito. El vicio del descuento de Benina es un instinto de clase. Acumula por sobrevivencia, y gracias a ese dinero que sisaba metódicamente, amasó un pequeño fondo de emergencia que años atrás salvó a Doña Paca de ser arrojada a la calle cuando se arruinó. La ética de Benina es utilitaria, roba a la abundancia para gestionar la supervivencia real. Cuando la realidad material es insoportable, la mente busca una salida. Misericordia es también una novela sobre cómo los personajes construyen auténticos búnkers psicológicos para no colapsar. Almudena, mendigo marroquí ciego que duerme sobre la tierra húmeda en un caserón en ruinas llamado Santa Casilda, una miseria atroz, pero en su mente es un viajero legendario que domina un conjuro infalible. Si invocas al rey de bajo tierra quemando un palo de laurel exactamente a las 5 de la tarde de un viernes, ese monarca subterráneo aparecerá rodeado de príncipes para regalarles bateadas rebosantes de rubíes, esmeraldas del tamaño de nueces y diamantes. Lo fascinante no solo es que Almudena se aferre a esa fantasía para no volverse loco, es la reacción de Benina. Ella es el pragmatismo puro, la mujer que cuenta cada centavo de cobre sudado para regatear unas verduras podridas en el mercado, los pies en la tierra, pero mientras escucho el ciego, el cansancio y la desesperación empiezan a perforar su coraza. Acaba preguntándose si no valdrá la pena probar el conjuro del laurel, por si acaso. El pensamiento mágico florece con una fuerza descomunal cuando se abona con una necesidad extrema. Vemos el mismo mecanismo en Francisco Ponte, un anciano esquelético que invierte los pocos céntimos que consigue mendigando en tintes baratos para teñirse la barba. Prefiere disfrazarse y mantener una postura rígida para ir a comer un cocido de 2 reales, que según el texto es agua caliente con restos de grasa en un figón apestoso, antes que admitir que es un indigente. Eso, para él, es defender su dignidad. Sus conversaciones con Obdulia, la hija viuda de Doña Paca, son una obra maestra de elevación compartida. Sentados en un cuarticho lúgubre con las paredes desconchadas por la humedad, discuten súper serios si Víctor Hugo frecuentaba ciertos salones, analizan los zapatos del escritor Octavio Fouillet y planean construir inmensos jardines con estufas de cristal y plantas tropicales. Construyan un palacio de palabras finísimas sobre un suelo que está literalmente podrido. Mientras Benina, en la habitación del lado, junta pedazos de carbón usado intentando hacerles un caldo con las 4 sobras que ha conseguido mendigando. Benina también se construye su propio búnker y este tiene consecuencias. Para evitar que Doña Paca sufra el golpe de orgullo de saber que su criada mendiga en las puertas de la iglesia, Benina se inventa un trabajo ficticio. Le cuenta que es la asistente de un riquísimo y piadoso sacerdote alcarreño llamado Don Romualdo. Pero no es una mentira genérica para salir del paso. Benina enriquece la historia cada día. Habla de las sobrinas del cura, introduce un personaje de la nada llamado Doña Patros y detalla que la chica tiene un pequeño defecto. Es un poco visca. Va puliendo el holograma con una naturalidad pasmosa. Repite esta mentira con tan nivel de detalle y tanta devoción que las fronteras de su propia cordura empiezan a difuminarse. Llega un momento estremecedor en que Benina camina por las calles de Madrid oteando a los curas que pasan y preguntándose genuinamente si su invención no habrá cobrado vida, si de tanto pronunciar el nombre de Don Romualdo no lo habrá materializado en alguna parroquia por arte de magia. Y entonces llaman a la puerta. Entra un sacerdote alto, de buen aspecto, que se presenta oficialmente. Su nombre, Don Romualdo Cedrón. No es un delirio, no es un fantasma, es un hombre de carne y hueso, un albacea testamentario. Viene a comunicarles que un pariente lejano les ha dejado en herencia una fortuna descomunal, una cantidad que extirpa a la familia entera de la pobreza en un instante.
Frasquito Ponte, al presenciar cómo su delirio aristocrático se hacía real de golpe, sufre un colapso y se desmaya ahí mismo. Dona Paca cree estar ante el santo patrón que su criada le describía todos los días. Pero el reverso de este milagro es lo que estaba ocurriendo en la calle ese mismo momento. Mientras la familia celebraba en casa, Benina y Almudena, que mendigaban bajo una lluvia torrencial, son interceptados por una redada de la Guardia Civil y encerrados por vagancia en el asilo de mendicidad de San Bernardino. Mientras los otros tocan el cielo, ellos acaban en el calabozo de los pobres. Tras unos días encerrada, Benina consigue ser liberada y corre bajo la lluvia a buscar a Dona Paca, a la mujer a la que ha mantenido viva durante años a base de humillarse, mentir y sangrar en las puertas de las iglesias. La puerta está bloqueada para ella. Juliana, la nuera de Dona Paca, la mujer que ahora gestiona el tesoro familiar, baja a recibirla y la rechaza de plano. Le prohíbe tajantemente volver a formar parte de sus vidas. La justificación que utiliza Juliana es fascinante desde el punto de vista sociológico. Almudena tiene un sarpultida en la piel. Ellos, en su ignorancia burguesa y terror, asumen que es lepra y le dicen a Benina que no pueden permitir que esa inmundicia y ese riesgo de contagio entren en contacto con su nueva vida de ricos. Para rematar la humillación, le ofrecen un duro de limosna. Toma, busca un asilo, pero bien lejos de nosotros. ¿Cómo puede la riqueza recién adquirida borrar años de sacrificio en cuestión de segundos? Es lo que podría llamarse higienización de clase. Cuando una familia recupera su estatus perdido, experimenta un pánico visceral a todo aquello que le recuerde la miseria en que vivía hace 2 días. Quieren borrar el pasado. Benina es la encarnación de ese pasado. Sus ropas sucias, sus manos gastadas, su olor a calle, todo en ella es un espejo que le grita a Dona Paca: «Ayer te estabas muriendo de hambre». La excusa de la lepra es solo el vehículo físico para un rechazo social absoluto. Necesitan purgar su entorno para legitimar su nueva identidad de ricos respetables. Y Dona Paca, que lloraba por su querida Nina y decía que no podía vivir sin ella, cede su voluntad cobardemente a la nuera para no perder el confort recién estrenado. La persona que actuó de salvavidas, que tejió mentiras piadosas y tragó barro todos los días por ellos, es desechada como un residuo tóxico en el milisegundo en que la mentira deja de ser útil. Ante una traición de estas dimensiones, uno esperaría que Benina estallara en ira, que reclamara su parte, que les lanzara una maldición ahí mismo. Su reacción es otra. Frente a Juliana histérica, llena de remordimientos subconscientes que intenta tapar con excusas y miedos paranoicos, Benina la mira desde una tranquilidad casi mística y le dice: «Tus niños están buenos y no padecen ningún mal. No llores, y ahora vete a tu casa, y no vuelvas a pecar». La mendiga sucia le da la absolución a quien la está crucificando socialmente en ese mismo instante. Con una sola frase demuestra que la familia de Dona Paca, a pesar de sus millones recién llovidos del cielo, sigue habitando en la más absoluta miseria moral. Son prisioneros de sus miedos y de su estatus. Benina se queda sin techo, pero es la única de todos ellos que es verdaderamente libre. Misericordia no es un cuento moralizante para irse a dormir tranquilos. Es un mapa clínico de la supervivencia. Galdós nos muestra las jerarquías crueles que rigen entre quienes no tienen nada. La caridad como transacción comercial, los búnkeres mentales que la mente construye cuando la realidad supera el umbral de lo tolerable, y la velocidad aterradora con la que la compasión se subordina a la comodidad cuando cambia el viento. Hay una pregunta que la novela deja flotando. Si las ficciones que nos montamos para soportar el peso de la rutina diaria se materializaran de repente en el salón de nuestra casa, ¿estaríamos preparados para sostener la realidad que esas ilusiones construirían? ¿O terminaríamos también presos del pánico y la ingratitud, exiliando a la intemperie a quienes más nos ayudaron a soñarlas? Galdós escribió Misericordia en 1897. La pregunta no ha envejecido. Si quieres entender mejor este mundo que retrata Galdós, te dejo otra historia que conecta directamente con esta. Porque Misericordia no es una excepción, es una constante. Hasta la próxima.